Antes que nada, quiero agradecer infinitamente al Señor por el privilegio de estar delante de todos ustedes, poder exponer la palabra de Dios a los organizadores de este programa. Me pedía el hermano cuáles son mis credenciales, cuáles son mis, no sé, yo creo me se refería a los títulos y todo. Tengo 4. La primera es Juan capítulo 3, versículo 30, que Él crezca y que yo mengüe. La segunda es Jeremías capítulo 20, versículo 7 en adelante. Me seduciste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo. La cuarta, que me apresura, Salmo 37, 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. Y la última, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Si predico el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es imperiosa necesidad. Si quiere conocer, esas son mis credenciales, y que el nombre del Señor sea edificado en estos momentos. Vamos a orar. Señor, vamos delante de tu presencia pidiendo que seas con tu siervo que ha de exponer la palabra, Señor, a tus hijos, con el deseo de crecer, de fortalecer y de servir, Señor, en tu reino. Da entendimiento y sabiduría, Señor, de lo que hemos preparado. Da un espíritu apacible y receptivo a cada uno de los hermanos presentes, aquellos que en línea han de escuchar esta predicación, Señor, que sea útil para que podamos nosotros aprender cada vez más de tu palabra, Señor, conocerte cada vez más y siempre estar comprometidos en servirte con todo nuestro corazón. Pedimos esto no por méritos propios, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, me imagino que este es el control, todo aquí va. El tema que me han asignado es la deidad en la creación. Este es el tema que me ha sido asignado. Les voy a ser sincero, cuando el hermano me dio el tema, yo creo que como todos nos preguntamos cuál es la perspectiva, qué es lo que espera, porque cuando me dan un tema de Dios y la audiencia es, yo voy a llamarle general. Pues quiero explicarles quién es Dios y presentar todos esos argumentos que presentamos para que puedan creer en Él. Pero en este caso la audiencia es diferente en el caso de que no les voy a predicar a ustedes si creen en Dios, no voy a predicar a ustedes si verdaderamente están seguros de lo que hacemos, que si la participación dentro de la creación, hablando de la deidad, de Dios, del Espíritu Santo y de Cristo fue real o es solamente un mito. Son cosas que ustedes ya conocen, ya entienden y ya saben. Así que, a ver, hermanos, ahí están. Así que tuve que escribir un libro solamente para esta conferencia que no voy a poder exponer, pero le dejo el QR si le quiere tomar foto y si no al final le doy el enlace y ya puedes verlo usted con toda la calma y ver todo lo que hemos preparado para que usted pueda ver este tema. Entonces, la audiencia para mí tiene mucho que ver. Lo que yo voy a expresar a ustedes no es tanto presentarles a Dios, no es tanto decirles quién es Dios y cómo es que Él es el creador del universo, cosas que de sobra nosotros sabemos, nosotros entendemos y nosotros comprendemos, sino cómo presentarlo de una manera que podamos nosotros llegar a aquellas personas que no creen lo que nosotros creemos, para poder nosotros acercarnos a las personas y decirles creemos en esto y no es una fe ciega como algunos dicen, porque muchas personas dicen que nosotros creemos en algo pues que no podemos ver, que no podemos tocar y que no podemos comprobar, y como no lo podemos ver, no lo podemos tocar y no podemos comprobar, entonces no es real. Y esto es lo que ellos piensan. Cuando nosotros hablamos acerca de Dios, la Escritura nos enseña Romanos capítulo 1, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Tenemos muchas maneras de nosotros poder demostrar de manera clara y contundente lo que nosotros creemos, pero muchas veces no sabemos presentarlo de una manera que logremos cautivar la mente de aquellos que son escépticos, agnósticos o aún ateos. ¿Cómo vamos nosotros a acercarnos a estas personas que no tienen la misma base, que no tienen el mismo fundamento que nosotros tenemos? Y mi intención en estas 4 horas, ¿cuánto me dio, perdón, hermano? En estos 45 minutos que me dieron, tengo que terminar. Mi intención es tratar de con ustedes poder dar una herramienta para que juntos podamos nosotros tratar de presentar
lo que nosotros decimos creer. Cuando hablamos de fe, para nosotros es fácil. Decimos fe y vamos, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 6, y definimos y decimos los textos de memoria. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿realmente esto le dice algo a nuestros amigos? ¿Realmente esto le enseña algo a nuestros amigos? Nosotros tenemos que entender contra quién estamos enfrentándonos. Yo no sé, pero yo espero que la gran mayoría de los que estamos aquí, estos nombres no les sean extraños. Estos nombres no les sean extraños. Quienes tenemos una frase muy personal, es los que tenemos entre 50 y la muerte, o sea, la mayoría de los que estamos aquí, nosotros los que tenemos entre 50 y la muerte, debemos saber y entender que el ateísmo moderno es muy diferente al ateísmo en los tiempos cuando éramos jóvenes. Nosotros cuando éramos jóvenes, las personas que no creían en Dios, no creían en Dios. Ellos no creen, tú crees, y cada uno por su lado con su problema. Hoy vivimos un ateísmo beligerante, un ateísmo militante, un ateísmo que no se conforma con decir no creemos en Dios, sino que tú no debes de creer en Dios. A tus hijos no se les debe hablar acerca de Dios. Estos lugares no deberían estar abiertos y estamos enfrentándolo contra esto. Quienes tenemos hijos en edad de universidad, en edad de preparatoria o universidad o aún ya adultos, nos damos cuenta que los argumentos que nuestros hijos usan son argumentos de estas personas. Me sorprende en gran manera me sorprende los argumentos que usan. Por ejemplo, Richard Dawkins escribe el libro El espejismo de Dios. En el libro de El espejismo de Dios, usted escucha lo que Richard Dawkins dice y se va a dar cuenta que es lo que los muchachos dicen respecto a la existencia de Dios. Y nunca han leído el libro. Nunca han leído el libro. Sin embargo, los argumentos que la sociedad, que los amigos y las personas presentan acerca de Dios, Dios no es real, Dios no es una mentira, Dios es una mentira, Dios es un mito, usan argumentos de estas personas. La estrategia de estas personas, y quiero ponerlo como introducción a esto, es sencillamente usar un lenguaje confrontativo. Es decir, ya no vamos a tolerar ellos que Dios exista. Tenemos que hablar y hablar mal. Dios es una mentira, Dios es un problema, la enfermedad más grande de estos tiempos es la religión y empiezan a atacar de una manera agresiva. Y nosotros, como somos cristianos, somos pasivos y no nos aprendemos a defender o a enseñar o a contrarrestar lo que nosotros creemos. La palabra fe, nosotros la estamos tomando en el contexto actual del diccionario de la Real Academia Española. La Real Academia Española, fe es creer en algo que no podemos ver. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Pero nosotros entendemos por el contexto bíblico. Vamos a fe en el contexto griego, en el contexto del Nuevo Testamento y lo hablamos, ya es una fe más razonada. Sí habla de una fe de creer, pero ya lleva la razón metida porque trae el pensamiento griego. Pero te vas al pensamiento hebreo y vas a encontrar la palabra emuná que habla de una fe que es activa. Una fe que lleva a hacer las cosas. Entonces ya no hablamos, por eso tenemos Hebreos capítulo 11 y cada uno de los hombres y mujeres que están en Hebreos capítulo 11 son hombres que hicieron algo por fe, por fe, por fe, por fe. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos nosotros quedarnos encerrados en cuatro paredes y decir que no tenemos nada, que es lo mismo, que los problemas que nosotros tuvimos son los mismos que tienen nuestros muchachos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque nosotros no teníamos el acceso tan fácil a la tecnología y a la información como nuestros hijos lo tienen. Ellos están sobresaturados de información que si nosotros no logramos desmitificar, quitar todas las cosas que les enseñan como verdad a nuestros hijos crean un pensamiento que los lleva a actuar de una manera que poco a poco se alejan de Dios. Mire, le voy a hacer un ejemplo que normalmente se hace en las universidades y pues quienes me conocen saben que lo uso muy seguido, pero quiero hacerlo con ustedes y permítame un segundo. Por ejemplo, no conozco a todos de nombres, pero a algunos me voy a acercar y les voy a preguntar. ¿Ha escuchado la historia de que usted tiene el poder estando en una vía de ferrocarril y hay dos caminos? Y en un camino hay 5 personas en la vía atravesadas y en otro camino hay una persona. Usted tiene el poder de escoger, ¿mato a una o mato a las 5? Hermano Eddie, ¿cuántas mata? ¿1 o 5? ¿Cuántas mata? 1 o 5. Una. Hermana, ahí los de la cámara me siguen. Hermana, no veo su nombre. Hermana Ubaldina, ¿cuántas mataría? 1 o 5.
1. Hermano, ¿cuántos mataría, hermano Miguel? 1 o 5. 1, 5. Hermano Estrada, ¿cuántos mataría? 1. Hermano Juan, ¿cuántos mataría? 1 o 5. ¿Usted qué está diciendo? ¿Cuántas mataría, hermana? 1 o 5. 1 o 5. 1, se tiene el poder de 1 o 5. 1 o 5. 1 o 5. 1 o 5. Es 1 o 5, hermana. Si el tren se va a ir. El tren se va, hermana. El tren se va. 1 o 5. 1 o 5. 1 o 5. Es el tren el que se va a ir. Tiene que ir. El tren tiene que seguir su curso. Tiene que seguir su curso. Tiene que decidir. Tiene un segundo. ¿Qué va a escoger? 1 o 5. 1 o 5. ¿Va a dejar que el tren se vaya y mate a los que estén enfrente? ¿Va a matar a los 5 o va a matar al 1? ¿Le guste o no le guste a usted? 1. Ok, ya. ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Sí puedo preguntar, perdón, hermano, ni siquiera pregunté. Sí puedo. ¿Por qué 1, hermano Eddie? Porque 1 son menos que 5. Son menos que 5. Menos daño. Menos daño. ¿Cómo se llama eso en nuestra sociedad? Utilitarismo. Eso es lo que se llama en esta sociedad. Utilitarismo. Menos daño es lo mejor. Usted se fijó, aún con la hermana, ¿cómo se llama? No, aún con la hermana Norma no dejé que la hermana tuviera una siguiente opinión. Ella tenía otra opinión, pero yo forcé a la hermana Norma a escoger muy malo o malo. Fue intencionalmente mía obligar a la hermana a tomar una decisión mala, le gustara o no le gustara. Esta es la escuela que nuestros hijos están recibiendo. Esta es la enseñanza. Mira, hijo, esto es malo, pero esto no es tan malo. Entonces, pero sigue siendo malo. Pero sigue siendo incorrecto. Pero mire, aquí cambia la perspectiva. Hermana, ¿cómo se llama, hermana? Eugenia, ¿tiene hijos? ¿Cuántos usted en la figura del tren, cuántos mataría? 5 o 1. 5 o 1. Tiene que escoger. Sí, tengo que escoger, pero no. 1. Se tiene que. Uno, pero sería 1. Sería 1, ok. ¿Cómo cambiaríamos, hermano Eri, si la persona que usted más ama, la persona que usted más respeta, más quiere, es esa 1 que está en la vía? Ahora, usted sigue teniendo el mismo poder. Tiene el mismo poder. ¿La 1 o la 5? La 5. Ya cambiamos. Ya cambiamos. Ahora, ¿por qué cambiamos? ¿Por qué cambiamos? Y todo nos va a pasar lo mismo. Todo nos va a pasar lo mismo. ¿Por qué vamos a cambiar? ¿Por qué vamos a cambiar? Porque entonces ya vemos que el daño viene personal. Esto lo sabe el adversario. El adversario lo sabe. Cuando Job está siendo atacado, el adversario va ahí con Dios y le dice, tócale la piel por piel, lo que el hombre dará todo por su piel. Lo que está haciendo es, sabe y nos conoce nosotros cómo somos y va a buscar la manera. Yo tengo bien convencido lo que yo creo, yo sé lo que hago, pero ahora tenemos un lenguaje confrontativo y directo donde te dice, escoge malo o más malo. Tenemos un ataque directo a que lo que hacemos tú y yo es malo, que es dañino. Dice en el mismo libro Richard Dawkins que no dejamos a los niños usar el pensamiento crítico, que no los dejamos nosotros razonar, pero en realidad esto se trata de razonar. Lo que nosotros hacemos es de creer, no solamente porque alguien nos dijo. Algunos dicen, mi padre ha sido predicador por 56 años. Tú eres predicador porque tu papá eres predicador. Tú eres cristiano porque tu papá eres cristiano. Si hubieras nacido en el Medio Oriente, posiblemente serías musulmán. Si hubieras nacido en la India, posiblemente hubieras... Esa es la filosofía que se nos presenta. Y hasta cierto punto tiene cierto peso. Tiene un gran peso. No vamos a discutir eso. Pero tenemos nosotros que entender que lo que nosotros creemos y hacemos no podemos heredarlo a los hijos. La fe no se hereda. O sea, yo no puedo decir lo que yo creo, tengo y entiendo de Dios, se le va a transmitir automáticamente a mi hijo. Tengo que equipar a la siguiente generación. Es fácil para esta generación que está aquí repetir las palabras de Josué en el capítulo 24, en el versículo 15. Es fácil decir. Yo les digo lo mismo, escogeos a quién sirváis. A vuestros padres, a los quienes sirvieron cuando estaban al otro lado del Jordán, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Y todos ustedes me van a decir amén. No tengo ningún problema, estoy seguro. Pero ¿qué pasó 20, 30 años después, según la historia bíblica? Jueces 2:10. Se levanta una generación que no conocía a Jehová. Quienes venimos de Estados Unidos sabemos que las congregaciones se están cerrando día a día a día. Que las bancas están siendo ocupadas por puras personas
entre 50 y la muerte. Y que en 20 años tenemos un problema muy serio, muy serio en la iglesia. No sé qué tanto sea en serio aquí en México, pero sé que México le va un pasito atrás a Estados Unidos, Centro y Sudamérica puede suceder lo mismo. Entonces somos nosotros, hermanos, nosotros, y ese es el punto que voy, quienes debemos presentar los argumentos necesarios con la Biblia, con la palabra de Dios, para equipar a la siguiente generación, porque no creo que alguien pueda mover a mi hermano Mario de su fe hoy en día. No creo que el hermano mañana, porque se enoje con un hermano, vaya a renunciar a servirle al Señor. No, ya tenemos definido el camino que vamos a seguir, pero ¿se ha pensado cuando ya no esté usted si su hijo o su hija va a servir, va a continuar sirviendo al Señor? Ellos lo que dicen es, hay que rechazar a Dios, hay que poner teorías, hay que poner formas para decirles, son investigaciones científicas, hay que a ellos presentarles con mucha desinformación las cosas. Una de las acusaciones, y menciono a Richard Dawkins porque si usted no lo conoce, la verdad me preocupa que no lo conozca, porque es una persona que ha estado atacando a la religión de la forma más agresiva que no se había visto, por lo menos en los tantos años que yo tengo de vida. No se había visto. Y él dice, en uno de sus libros, dice, la religión es muy mala, porque todas las guerras han sido por culpa de la religión. Vaya usted que la Santa Inquisición, que la guerra de los cristeros, que la guerra de la yihad, que vaya usted a todas las guerras, y la religión siempre ha matado. Es lo que la religión hace. ¿Podría usted negar que existió la Santa Inquisición? ¿Podría usted negar que existió la guerra de los cristeros? ¿Podría usted negar que hay una guerra yihad que los islámicos profesan? No podemos negar, es una verdad, pero esa es la realidad. A nuestros muchachos le dicen que así es la religión, pero si nosotros enseñamos a nuestros muchachos a informarse, nos vamos a dar cuenta. En el libro de Phillips, en el libro de la Enciclopedia de las Guerras, él marca 1723 guerras. Solo 123 guerras son catalogadas de orden religioso, un 6.9%. Toda la China de Mao, toda la Alemania de Hitler, Mussolini, todas las cosas que se hicieron en el nombre de Dios sobrepasan. En Estados Unidos, en 1973, se pasó la ley Wade versus Roe, o Roe versus Wade, que era acerca del aborto. Y han muerto más personas que en todas las guerras cristianas o no cristianas solamente por el aborto. Entonces, si tú me quieres hablar a mí de números, si tú me quieres hablar de estadísticas, lo que le enseñan a nuestros muchachos es una mentira. Pero los muchachos no la saben, porque cualquier persona habla de la Santa Inquisición, pero no cualquiera les informa de que lo que les están enseñando es una mentira. En esta primera parte lo que quiero es aprende a contestar. Cuando nos preguntan de dónde venimos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, ¿existe Dios? Y si existe Dios, las preguntas clásicas tenemos que poderlas responder. ¿Por qué existe el mal? Si Dios es bueno, poderoso y todo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué los niños pequeños sufren? ¿Por qué las guerras? Empiezan a hacernos preguntas que muchas veces nosotros de manera práctica y sencilla deberíamos ya conocer, deberíamos responder y nos quedamos titubeando. Dios no existe porque el mal existe. Esa es una afirmación que el mundo hace. Porque si Dios existiera, no existiera el mal. Piense por un segundo. Quitemos a Dios de la jugada. Quitemos a Dios de la jugada. ¿Se va a acabar el mal? No se va a acabar el mal. Pura lógica. No necesito ser científico, especialista. No se va a acabar el mal. El mal no es culpa de Dios. Es culpa del hombre que quiere tomar sus propias decisiones. No, es que la Biblia es un libro incompleto. A ver, ¿de dónde sacó la esposa Caín? A ver, dígame, ¿no? Los dinosaurios, ¿de dónde vinieron los dinosaurios? No, ve, la Biblia no tiene respuestas. Algo, ¿quieres hablar lógico? Dime qué libro, no sé, de química, habla de todo lo de química. ¿Qué libro de matemáticas habla de todo lo de matemáticas? ¿Qué libro de cualquier ciencia cubre todo? La Biblia no es un libro de ciencia, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, cubre lo que es importante, que es la redención del hombre, la relación de Dios con el hombre. Y este es el mensaje que nosotros queremos dar. Pero tenemos que entender estas cosas para poder presentarnos a una generación diferente. A una generación, crecimos en la generación, o por lo menos así fue para mí, que cuando éramos hijos, somos 5 hermanos, mamá nos sentaba en la banca de enfrente, nos daba un pellizcón
por si acaso se portaban mal. Y teníamos que escuchar todo el sermón. Teníamos que escuchar la palabra de Dios, sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón. Al cabo de 30 años estar escuchando sermón, dice la Escritura en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Fuimos expuestos, ustedes y nosotros, a esa parte de la palabra que nos ayudó a entender y a comprender que cuando teníamos que tomar nuestras propias decisiones, el mejor camino era el camino del Señor. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y aquí ya donde entramos al centro del tema. La Biblia nos da ejemplos. La Biblia nos enseña cómo enseñar. La Biblia nos enseña cómo nosotros presentar el mensaje de Cristo. Usted no puede llegar con alguien y decirle, es que tienes que creer en Dios, porque dice Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha amado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda ni mas tenga vida eterna. Para nosotros es bien fácil contestar de esa manera. Para nosotros citar texto bíblico tras texto bíblico tras texto bíblico está bien. Y algunos dirán, ¿qué está diciendo el hermano? ¿Alguna aberración? No. Estoy diciendo que a las personas que no conocen ni creen en la palabra de Dios, tenemos que partir de lo que ellos conocen y aceptan para traerlos a lo que no conocen. No puedes presentarle algo desconocido y plantárselo como una verdad cuando ha vivido 40 o 50 años de su vida sin ese estándar de verdad. Entonces tenemos que ser inteligentes para decir, ¿qué acepta él como una verdad? ¿Qué acepta él como algo correcto? Que él no puede negar que es una verdad, y como no la puede negar, de ahí me voy a agarrar y lo voy a traer hasta la cruz para que conozca. Y esto es lo que hicieron los grandes hombres de Dios. ¿Qué es lo que hace Pedro en el día de Pentecostés? Acababa de pasar la crucifixión de Cristo, pero no empieza con la crucifixión de Cristo. Empieza hablándoles la historia del pueblo de Israel. Historia que para todos los presentes no era desconocida. Historia que ellos no podían negar. Y como no podían negar, paso a paso los empezó a caminar desde la historia del pueblo de Israel hasta el momento en el que estaban ellos siendo confrontados de lo que acababa de acontecer, al grado que dice Hechos capítulo 2, versículo 38, se compungieron de corazón y dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y allí entonces entró la respuesta. Pero hubo un proceso que posiblemente no nos lo narra en una manera tan amplia el texto bíblico, pero tenemos que leerlo para entenderlo. Lo mismo pasa con Felipe. Felipe ve al eunuco, al etíope leyendo las escrituras y no llega y le dice, no, ya tienes que meterte al agua y bautizarte. Eres un pecador. ¿Verdad que no llega de esa manera? Mira, hermano, yo soy de los que digo, sí, ojalá Dios. Si voy muy rápido, díganme, si voy muy rápido, díganme. Yo soy de los que digo, si Dios me diera el privilegio de agarrar a cualquier persona que no fuera bautizada y meterla al bautisterio, sería el primero que agarraría hermanitos como él, con fuerza, y metería al bautisterio a todos los que pudiera. Pero no puedo hacerlo. Tengo que seguir el proceso bíblico de enseñar el mensaje de Dios. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y partiendo de esa escritura, lo lleva al momento que el mismo etíope mira agua y dice él, no Felipe, el mismo etíope dice, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. ¿Entendió? Lo agarró de Isaías 53, de quién habla él, de este o de otro, y lo trajo a la cruz de Cristo. Lo mismo hace Esteban, a punto de ser apedreado. Piensa en la escena, hermanos, vivamos la escena bíblica, no nomás nosotros digamos que conocemos la Biblia, sino en nuestra mente, en nuestro corazón, pongámonos en los pies de los hombres y las mujeres de Dios para que logremos percibir lo que ellos percibían. Y Esteban está a punto de ser apedreado, mas sin embargo no se cayó. Y también empieza desde el Antiguo Testamento hablándoles hasta decirles, ustedes son culpables de lo que está pasando. Bueno, a él no le pasó bien, a él le costó que lo mataran, pero usó el mismo método. Pablo lo hace en Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas, ¿qué es lo que está haciendo Pablo en Atenas? Él va a los altares, dice, su corazón enardecía. Había en él un sentimiento de decir, ¿por qué se hacen todas estas cosas? Sin embargo, muy inteligente, muy prudente, pasando por vuestros altares, miré un altar que decía, al Dios no conocido. A este Dios que vosotros adoráis,
sin conocerle, es al que yo vengo a predicarles. Y usa a sus filósofos griegos para meter, es decir, de lo que ellos conocían, los llevó a lo desconocido. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos acercamos a las personas. Yo sé, mire, estoy aquí con muchos hermanos de la vieja guardia, mis respetos, mi corazón y mi amor para todos ustedes, pero hoy nuestros muchachos han recibido tanta información que cuesta más trabajo de desconstruir todo lo que ellos tienen que enseñarles el evangelio. Cuesta más trabajo porque ya tienen muchos dogmas, muchas ideas, muchos pensamientos, y nosotros tenemos que ser inteligentes. Por ejemplo, Santiago 5:19, corríjame si estoy mal, dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lees 4, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Para mí, yo no necesito que me digas no mates, no robes, no adulteres. Ese texto a mí me pone contra la espada y la pared. Sabes hacer lo bueno, no lo hace. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, poner a los muchachos, a la nueva generación, a las personas que cuestionan lo que creemos, contra la espada y la pared, enseñándoles la verdad bíblica. ¿Qué cosas hay irrefutables que no te va a poder negar? Sea ateo, sea creyente, sea agnóstico, lo que sea. Hay 4 cosas que nadie te va a poder negar. El universo existe, vivimos en él, no te lo va a poder negar. Segundo, ¿qué no te va a poder negar? La Biblia es un libro antiguo. No estoy hablando de inspiración, estoy hablando, la Biblia es un libro antiguo. No hay un estudiante serio en cualquier materia que no vaya a reconocer que la Biblia es un libro antiguo. El ser humano existe, aquí estamos, nadie te lo puede negar. Jesús histórico existió. No importa que no crean que era el Hijo de Dios, no importa que no crean que era el Redentor, son 4 cosas que nadie va a poder negarnos a nosotros. Y es donde yo te invito, y es el propósito de esta primera conferencia, invitarte a que te tomes de las cosas que el mundo no puede decirle que no, de las cosas que no hay manera que digan que la Biblia no es un libro antiguo. Y como la Biblia es un libro antiguo, va a sobrepasar muchas ideologías, teologías y pensamientos modernos que han salido, porque la Biblia lo dijo mucho antes de lo que la gente moderna hoy en día quiere interpretar en las escrituras. Y ventaja para nosotros. 1947 se descubren los rollos del Mar Muerto en Qumran. Eso vino a ser un gran avance para nosotros. Los libros de la Biblia se demostró que ahí estaban. 95% del libro de Isaías, como lo tenemos, ahí está. Entonces hay evidencia que nosotros debemos saber presentar. Por eso la Escritura nos llama, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 y 16, a estar preparados. Y dice, presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza de nosotros, que hay en nosotros. Estar preparados. Y me gusta Esdras capítulo 7:10 porque es la fórmula. Yo le llamo la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que Esdras presenta? Y Esdras, estamos hablando mucho tiempo atrás. Dice, prepara tu corazón. Inquiere, aprende, conoce, escudriña las escrituras. Tercer paso, y más importante que todos, obedécela. Obedécela. Una vez que tú obedezcas esto, entonces puedes ir y enseñarlo. Entonces puedes ir y hablar a los demás. Esta es la mejor fórmula que, no sé, los que fueron a escuela bíblica, los que estudiaron en algún instituto, saben que esto es lo que deben de tener como el centro para poder predicar el evangelio. Si nosotros queremos predicarlo, tenemos que estar preparados. La apologética, que es la defensa de la fe, por lo menos yo trato de definirla de una manera simple y sencilla. Nunca es para ganar los argumentos. No se trata de decir, lo que tú creías y lo que yo creía, tú estabas mal y yo estaba bien. Se trata de ganar las almas para Cristo. Ese es el propósito. Si yo voy a debatir, y que no me gusta la palabra, pero si yo voy a debatir con alguien y hablar con alguien, es porque mi intención es yo corregir mi error o que él venga a los pies de Cristo. Nunca, nunca por tratar de demostrarle yo tenía razón y te gané y tú estabas mal. Eso es lo que debemos ponernos en el corazón. Poder enseñar la palabra de Dios, pero solo lo vamos a poder enseñar si nosotros la cumplimos, si nosotros la vivimos de una manera completa, de una manera entregada. La Biblia no es un libro de historia.
no es un libro de arqueología, no es un libro de ciencia, no es un libro, bueno, es un libro de profecía, pero en realidad lo que el mundo llama hoy profecía deberíamos de poderlo interpretar de que los profetas, porque hoy dicen que hay profetas, hoy dicen que hay personas que tienen nuevas revelaciones y tendríamos que definir bien la línea cuando hablamos de profecía o de profetas. Estamos hablando de los hombres que recibieron instrucción directa de Dios. Hoy no hay profetas nuevos, hoy no hay revelación nueva, hoy no hay nada de esas partes. Sin embargo, la escritura, fíjese lo hermoso de la Biblia. Chris Harrison hace esta visualización. Él presenta que la escritura, como estamos diciendo que es una base en la que yo puedo demostrar que es un libro antiguo, ¿cómo es que un libro como la Biblia puede tener 63,773 referencias cruzadas? Esto parecería normal si todo lo hubiera escrito un solo hombre sentado en un solo lugar, teniendo una sola preparación. Nosotros podemos ver y entender que la Biblia habla de cosas que la ciencia vino a presentar mucho tiempo después, que la ciencia vino a confirmar mucho tiempo después, y la Biblia ya los mencionaba. ¿Cómo es que todos estos, voy a pasar rápido los slides porque se me va a ir el tiempo, cómo es que todas estas cosas que la Biblia menciona tuvieron que pasar casi 2,500 años para que la ciencia dijera, si quiere ver muchos de esos evidencias que exigen un veredicto, el libro de Josh McDowell tiene mucha referencia al respecto. Lo puede ver. Y me gusta esta parte, escrita por un periodo, póngale más o menos, no voy a poner exacto, 1,500 años, en 3 continentes, en 3 idiomas, hebreo, griego, arameo, 40 autores con trasfondos diversos, reyes, pescadores, profetas, médicos, líderes militares, escrita en diferentes contextos, en tiempos de guerra, en tiempo de paz. ¿Cómo es que todo esto mantiene una uniformidad completa? Esto yo le digo a mis amigos ateos, por lo menos debería darte la curiosidad de escudriñar las Biblia. Por lo menos la curiosidad. Si yo le digo, ¿cómo se llama, hermano? Josué. Si yo le digo que Aristóteles no existió, ¿qué me dice? Hermano Luis, ¿qué me dice? Hay registro. Entonces, si yo le digo no existió, vos está diciendo, pues usted no está letrado, no está preparado, ¿verdad? ¿Saben que en ese libro, Evidencias que exigen un veredicto, no, y la Biblia tenía razón también, son 2 libros muy buenos, presentan evidencias de que de los escritores griegos tenemos, el que más tenemos son 200 Sófocles, y son copias tardías. De la persona de Cristo, del Nuevo Testamento, tenemos más de 25,000 copias. No hay manera que alguien pueda dudar de la historicidad de Cristo. Tenemos escritores no cristianos, Josefo, Eusebio, y tenemos muchos, no voy a entrar en cosas que usted ya conoce, pero lo que quiero ver es que la evidencia es abrumadora y que todavía hoy la tenemos. Y podemos consultarla para comprobarle a la gente cuando nos quiere decir que no es una verdad. No dudas en Aristóteles, pero dudas de la persona de Cristo. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, hace más de 120 años, Friedrich Nietzsche acuñó una palabra: Dios ha muerto. Y voy a leer un fragmento de esta frase. ¿No has oído hablar de aquel loco? Con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba: busco a Dios, busco a Dios. Como justamente se había juntado ahí muchos que no creían en Dios, provocó gran diversión. Voy a saltarme unas partes. ¿Dónde está Dios?, exclamó. Yo se los voy a decir. Nosotros lo hemos matado. Ustedes y yo, todos somos unos asesinos. Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo vamos a consolarnos los asesinos de asesinos? Los que en el mundo hasta ahora lo que del mundo hasta ahora era lo más sagrado y más poderoso, ha perdido su sangre y bajo sus cuchillos. Y dice la última parte: ¿qué son las iglesias sino tumbas o monumentos funerarios de Dios? Friedrich Nietzsche, ateo, él presenta 3 problemas que estaba pasando cuando la ciencia aparentemente estaba reemplazando a Dios. Y dice: Dios ha muerto. Pero él mismo reconoce un problema
¿con qué lo reemplazamos? ¿Con qué reemplazas a Dios si lo quitas? ¿Con nuestra moralidad? ¿Con nuestra inteligencia? ¿Con nuestra sabiduría? Pues yo tendré alguna, el hermano tendrá alguna diferente. Él pensará que él está correcto, yo pensaré que estoy correcto, y al final entramos a lo que se conoce como relativismo. Ya no hay verdad absoluta. Ya cada quien vive su verdad, pero resulta que tu verdad atropella a la mía y mi verdad te atropella a ti. Y este era el problema que mismo Friedrich Nietzsche reconocía. Si quitamos a Dios, ¿con qué lo reemplazamos? Cuando las personas me preguntan a mí, ¿por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto viajar? ¿Por qué tanto predicar? Ofréceme algo diferente. ¿Qué me das a cambio? Que pueda satisfacer. Los mismos científicos, dice Blaise Pascal, el conocido la apuesta de Pascal, vamos suponiendo que Dios no existe. Vamos suponiendo que Dios no existe. Y usted, hermano Bernardo, cree en Dios y yo no creo en Dios. Pero Dios no existe. ¿Qué pasa al final de nuestros días? Si no existe. Nada, se va al sepulcro, me voy al sepulcro y ambos ahí quedamos, ¿verdad? Pero si Dios existe, ¿cuál es la diferencia entre usted? Entonces ya hay un destino. Y por pura matemática, decía Blaise Pascal, el 50% de posibilidades es mejor creer en Dios. Entonces, cuando uno trata de usar el sentido lógico, hermano, esto es lo que hacemos. Los cristianos debemos entender. Ayer hablaba con mi hermano y decía, no metamos metodologías o historias humanas. Yo me quedé, a ver si el hermano no se preocupa. No es una metodología humana, no es una idea humana, es bíblica, la lógica. Hay muchas cosas que por sentido común debemos de entender. El Señor nunca de ninguna manera impide que usemos lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? Nos ha dado la capacidad de adquirir conocimiento, ¿sí o no? Cerebro. No soy médico, pero voy a ponerlo de esta manera. Tenemos el cerebelo, la parte donde discernimos bueno, malo, correcto, incorrecto, moral, inmoral. Tenemos el bulbo raquio que manda las señales, mano muévete, pie muévete. Estamos hechos ahí. Pero la mano se va a mover en base a las instrucciones del cerebro. ¿Sí? El cerebelo va a discernir en base a la información almacenada en el cerebro. Usted no va a tomar ninguna decisión de cosas que desconoce. Por lo tanto, la Biblia por eso llama a siempre a conocer la voluntad de Dios. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor, venid luego y razonemos. O sea, la invitación del Señor es, a ver, vamos, sentémonos, vamos a platicar, vamos a ponernos frente a frente y hablar de las cosas. El necio en el Salmo 14, 1 dice, no hay Dios. Pero nosotros, ¿qué es lo que decimos? Romanos capítulo 1, 20. Porque las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por las cosas que vemos. Y presentamos las pruebas. Jesús decía a las personas que estaban cerca de Él, si no me crees por lo que te digo, cree por las obras que hago. Decía, las obras que hago hablan y están diciendo pruebas, evidencia que Jesús demostraba sanando enfermos, curando a las personas, haciendo milagros, resucitando muertos, y aún así el que no quería ver, no quería ver, porque al final hay un riesgo y un beneficio, y nosotros los seres humanos somos dados a solamente querer el beneficio, pero no entender el riesgo. Gálatas capítulo 6, versículo 7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. La opción que Jesús presenta, nunca presenta una tercera opción. Nunca presenta una manera de decir que puede hacerse diferente. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, pues ahí puede portarse bien. El que no es conmigo, pues con que sea buena persona, no tome y no fume, está bien. El que no es conmigo, pues con que no le robe a su compañero y no mate, está bien. ¿Así dice el texto, hermano? Esa es la Biblia apócrifa mía, ¿verdad, hermano? No dice así. El que no es conmigo, solo dos polos. Dos caminos, dos puertas, dos destinos. Y es bien fácil hablar, Dios te ama, Dios te quiere, el cielo es hermoso, todo. Y no es mentira, qué bonito, que es nuestra esperanza, nuestro anhelo. Pero también hay que conocer la severidad de Dios. Hay que explicarle al mundo que existe un destino que no queremos que nadie vaya. Y empecemos pensando por los nuestros.
Pues ya lo agarré aquí, hermano Juan Ramón, aquí, Juan. Imagínese usted en un féretro y su hijo ahí en el féretro, si tiene hijos, no sé, en el féretro, imagínese. Si su hijo se va con Dios y con esperanza, se va a sentir triste, ¿verdad? Pero va a poder, ¿qué decir qué? Que tiene un fin feliz. Perfecto, estamos conscientes. Nos cuesta mucho trabajo porque se va el que amamos, pero nuestra esperanza de que hay un lugar mejor nos ayuda a tener consuelo. Pero piense por un segundo que está su hijo aquí en el féretro y se va sin Dios y sin esperanza. Y entonces yo le voy a hablar, hermano Estrada, presida el funeral de mi hijo. Deme palabras de consuelo. Dígame palabras que me alienten y me digan: hermano, te quiero mucho y creo que ya me pasé con eso. No hay forma de darte un consuelo. No hay forma. Hermanos, no estamos jugando a ver si se pierden 3 pesos o 2 pesos porque estamos aquí en México. Estamos hablando de que las almas están en juego. Pablo aconseja a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvas tú y los que te oyen. Tenemos la opción de creer lo que el ateísmo dice. Y se necesita de veras más fe para pensar que todo nació de la nada que creer en un Dios creador, en algo. Es más irracional pensar que lo que no había nada, salió algo. La misma física dice que eso no es posible. Pero el mundo nos presenta todas estas ideologías y nuestros hijos se la creen. Tenemos que aprender a contrarrestar esto. Así que quiero terminar diciéndote, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conocemos, sin fe es imposible agradar a Dios, pero esta fe tiene que ser activa. Y yo me voy a atrever a decir aún hasta agresiva. Agresiva me refiero en el buen sentido. Judas escribe y dice él: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es que necesario, dice, luego dice, usa la palabra ardientemente, de una manera pronta. No recuerdo con quién hablaba esta mañana, pero decía, ya nomás me quedan, creo que el hermano Santillán, ya vamos más para allá, ya estamos más lejos. Es cierto, ¿cuánto tiempo nos queda? Yo por eso le decía, el Salmo 37, 25, a mí me impacta mucho. Joven fui y he envejecido, porque pues yo todavía pensaba que era un muchacho, pero en realidad ya no se cose el muchacho al primer hervor. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aceptar que la existencia de Dios. Cuando yo digo aceptar la existencia de Dios, hermano, no implica nomás decir Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. Es saber y entender que Él tiene un plan perfecto que ha revelado al hombre para que pueda reconciliarse por medio de Jesucristo con el Señor, porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que una vez que nosotros hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y haber nacido del agua y del Espíritu, podamos vivir una vida conforme a su palabra, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es el mensaje que al final todo lo que le di solamente es para llegar a lo que todos llegaron. El mensaje de la cruz es el que vamos a presentar. Lo que vamos a decir a las personas es que Cristo es la única esperanza para quitar todas las ideologías, todos los pensamientos, todos los razonamientos que alejan de creer en un Dios que fue el creador del universo, un Dios que fue el que nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y que tenía el propósito de siempre mantenernos unidos, pero nuestra rebeldía nos ha mantenido alejados. Nuestro pecado ha creado división, dice la Escritura, entre Dios y nosotros. Por eso llamamos y le decimos al mundo que conozca, que vea las evidencias que todavía hoy podemos palpar. Decía Nelson Glueck en su libro, uno de los arqueólogos más famosos, decía él: no ha habido un solo descubrimiento arqueológico que contradiga a las Escrituras. ¿No le parece eso extraordinario? ¿No le daría a usted la convicción y la seguridad de salir afuera y gritar a los 4 vientos por qué creemos en Dios, por qué vivimos como vivimos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué invitamos a todo el mundo que venga a los pies de Cristo? Lo hacemos porque estamos convencidos, seguros, que no nomás es lo mejor para nosotros, es mejor también para los nuestros, y no nomás para los nuestros, para todo el mundo. Ese es el mensaje que tenemos nosotros, hermanos, como responsabilidad de presentar a todos los hombres. Así que
No nos escudemos, y lo voy a decir con todo el respeto, quienes estamos muy adultos, es que la tecnología me rebasó, es que los años me ganaron. Hermanos, tenemos que conocer, entender cómo trabaja nuestro enemigo, porque estábamos acostumbrados a decir, es que Satanás es un tentador, padre de mentira, palabras que nosotros decíamos, no, pues suficientes para creer, pero hoy la mente de nuestros hijos, de la siguiente generación, está trastornada. Como decía la Escritura, a lo bueno le llaman malo, de la luz hacen tiniebla, cambian lo amargo por lo dulce. Por eso debemos estar preparados. ¿Y qué más que este grupo de hermanos que estamos aquí, que de alguna manera ejercemos algún tipo de liderazgo, trabajo dentro de la iglesia, podamos tener las herramientas necesarias, el coraje necesario, a hablar con fuerza, con deseo y con intención de que la gente venga a los pies de Cristo? No puedo obligarlos, ojalá y pudiera, pero no puedo. Lo único que puedo decir es, el Señor te está llamando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es lo que el Señor está diciendo. Señor, ayúdame. Y agarramos las cargas. El Señor te dice, venid a mí todos los que estamos trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación es clara, simple y sencilla. ¿Qué pide él a cambio? Que le obedezcamos, que nos acerquemos con un corazón sincero. Y cuando nosotros vivamos con sinceridad nuestro cristianismo, la gente va a entender. Jesús decía, Gracias por dejarse llenar de la gracia. En cada etapa vamos contigo. Un espacio para todo Iberoamérica y más allá. Red de Gracia es tu opción, en directo o diferido. Somos la red que crece contigo. Año tras año produciendo para tu edificación. Corre la voz y sé parte de esta bendición. Gracias, que el Señor les bendiga ricamente. Somos la red que crece contigo. Llevando contenido para toda la familia. Mediante paneles e interesantes conversatorios. Entrevistas y muchas maneras de edificación. Desde el niño hasta el anciano. Para todo Iberoamérica y más allá. Corre la voz y sé parte de esta gran bendición. Tú me aceptas tal como soy y tú me amas. Hola, ¿sabías que usar estos medios es un privilegio para expandir el mensaje? ¿Eres de los que comparte buen contenido? Gracias por dejarte llenar de la gracia. Somos la red que crece contigo. Año tras año produciendo para tu edificación. Corre la voz y multiplicas esta bendición.